Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo. Ya sabéis todos que este fin de semana se celebró el evento de Gozo Gaming, el Try Again. Y bueno, durante el fin de semana del evento cogí un Airbnb con varios colegas de la comunidad de Tekken y tal. Y una de las noches hablamos de algo que me parece bastante interesante, siempre fue bastante polémico y nunca se aclaró del todo, al menos no para mí, exactamente qué es un movimiento visible y qué no lo es. Y bueno, a raíz de lo que hablé con mis colegas, se me asentaron un poco las ideas y creo que ahora lo tengo relativamente claro. Así que bueno, antes de entrar en materia simplemente diré que, bueno, disclaimer 1, no soy ningún experto en materia de desarrollo ni habilidades cognitivas, ¿vale? Que en gran parte hablaré de eso en el vídeo. Tampoco soy ningún experto en Tekken. Lo que voy a exponer a continuación es básicamente una hipótesis, porque bueno, el desarrollo cognitivo es un campo todavía en estudio y en desarrollo y no hay nada escrito en piedra, ¿vale? Es una hipótesis, para el que no lo sepa, es básicamente una propuesta de cómo podría ser algo. No tenemos más que esto porque no existe ninguna manera de comprobar científicamente cómo funciona esto, ¿vale? Pero bueno, básicamente es una manera bonita de deciros que esta es mi opinión y ya está. Así que bueno, vamos a ello. Ah, sí, bueno, antes de esto, de disclaimer número 2, en este vídeo se hablará de frames, ¿vale? Si no tenéis idea exactamente de lo que es un frame, este vídeo os quedará largo y bueno, no digo que os será inútil, pero si no sabéis lo que es un frame y queréis ver este vídeo, os recomiendo antes entender lo que es un frame. Vale, empezaré hablando por... bueno, empezaré utilizando como ejemplo esta línea temporal que básicamente, digamos que es una línea donde el 0 es el startup del movimiento y el 35 que es el final del movimiento, ¿vale? O el momento en el que impacta, más bien. He escogido esto porque me parece que engloba más bien casi todos los movimientos que deben ser visibles en el juego, más allá de 35 frames. Obviamente es visible el movimiento. Para empezar, me gustaría presentaros lo que yo considero la primera parte, que sería la ventana de reacción. La ventana de reacción es el tiempo que necesita tu cerebro para asimilar la información que le está llegando a través de los ojos al cerebro y del cerebro a los dedos, por ejemplo, en nuestro caso. Para el que no lo sepa, hay muchos tests por internet de tu tiempo de reacción, ¿vale? Yo aquí estoy probando uno y bueno, veis que mi tiempo de reacción está alrededor de los 250 y pico milisegundos, 30 arriba, 30 abajo, ¿vale? Bueno, esto varía de persona a persona, depende un poco de tu genética y de tu crianza, sobre todo de la genética. Y bueno, que sepáis que no es igual para todas las personas y no es igual para la misma persona porque depende un poco de tu estado de ánimo, hormonal, de cómo estés de cansado, etc, etc. Bueno, como veis, teniendo en cuenta que mi media ha salido 257 milisegundos, podemos calcular o traducir esto en frames de la siguiente manera con una regla de 3, ¿vale? Si un segundo son 60 frames, en nuestro juego, vaya, con 257 milisegundos serán X frames. Y bueno, aquí esto para los de letras os dará una taquicardia al ver esto, pero realmente no es tan complejo, es resolver una ecuación. Básicamente lo que quiero decir aquí es que mi capacidad de reacción pura son 16 frames. ¿Quiere decir esto que puedo ver moves de 16 frames para arriba? Nada más lejos de la realidad. Ahora explicaré por qué. Pero antes me gustaría enseñar que hay una pequeña estadística de cuál es el promedio, ¿vale? De la gente que ha realizado este test. Y bueno, como podéis ver, casi todas las puntuaciones se agrupan alrededor de 200 milisegundos, 250, ¿vale? No es demasiado importante tener un buen tiempo de reacción o un mal tiempo de reacción. Así que no os eche para atrás este hecho.
Sencillamente es algo a tener en cuenta, pero no es lo único importante y no es lo más importante. El puntito rojo, por cierto, sería donde estoy yo colocado en esta gráfica. ¿Y por qué digo que no es tan importante? Porque ahora voy a hablar de la segunda ventana temporal, ¿vale? Que es lo que yo llamo la ventana de reconocimiento. No, necesitas un tiempo extra para reconocer qué movimiento exactamente te está lanzando el rival. Es decir, con la ventana de reacción solo puedes reaccionar, a un movimiento en un entorno controlado. A raíz de la ventana de reconocimiento distinguimos 3 tipos de reacciones, ¿vale? Como podéis ver aquí en el vídeo, mi personaje se agacha en distintos timings de las Snake Edge del Brian. El primero sería el Wraith o Hard Duck. Vale, durante el Wraith, básicamente tú sabes desde el primer momento que el personaje enemigo te va a lanzar el bajo y por lo tanto no necesitas reaccionar, lo haces directamente cuando crees que vaya a venir. Básicamente en el frame 0. Pero esto es jugar a predecir el movimiento del oponente, no... Digamos que no es la estrategia más recomendada. You're a wizard, Harry. Twitch React sería la segunda categoría de reacción. Para el que no lo sepa, Twitch básicamente significa espasmo, ¿vale? Y se trata de intentar reaccionar a un movimiento del rival, al más mínimo movimiento, ¿vale? Brian me llavea, empieza a tirar las Snake Edge y en cuanto veo que se ha movido, me agacho, sin necesidad de intentar reconocer el movimiento. Esto es útil si tienes un Wraith de que va a venir con un bajo sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Que si te tiran cualquier otra cosa, si te tiran un medio, te lo comes. Porque tú solo estás reaccionando a que el oponente haga algo, cualquier cosa. Entonces, esto no es una manera correcta de reaccionar a las cosas. No quiere decir que no sea viable. Aquí me voy a tirar un triple y diré que probablemente esto tenga que ver con el instinto de supervivencia o caza, ¿vale? Y también tiene que ver con esto. Si lo pensáis durante un susto, no sabes muy bien lo que está pasando. Entiendes que está pasando algo en esa situación. En tu entorno controlado ha habido un cambio y te ha asustado. Tu mente ha entrado en pánico y es una reacción primitiva. Muchos jugadores, cuando aciertan, entre comillas, agachándose de esta manera, lo perciben como que han podido reaccionar a ese move, ¿vale? Esto es normal y tiene un poco que ver con que realmente no somos plenamente conscientes de lo que hacemos. Aquí en el test, si cambiase la ventana a naranja, también clicarías cuando lo que deberías haber hecho es clicar cuando está verde. Esto conlleva un fallo catastrófico en Tekken porque significa que te estás agachando un movimiento al azar, un cambio sin más. Te puedes comer cualquier medio. Confirmed reaction o reacción confirmada. Durante esta reacción, ¿vale? Veis que Brian me llavea y mi personaje se agacha en los últimos frames del movimiento. ¿Por qué? Porque he utilizado todo ese tiempo para distinguir que lo que me estaba lanzando era efectivamente un Snake Edge. Esto utiliza tanto la ventana de reacción como la ventana de reconocimiento. Probablemente sea la manera más competitiva de reaccionar a un move, ¿vale? Y lo que deberíais intentar si queréis ser buenos en el juego y competitivos. Obviamente tiene sus desventajas, es la manera más lenta de hacerlo y es la que requiere más práctica. La ventana con la que los jugadores novatos más se traban. Y esto es normal. Quiero decir, es algo que se entrena de manera pasiva durante mucho tiempo, viendo día tras día una animación. Cuanto más veces ves ese movimiento, menos frames necesitas en el startup para distinguirlo, ¿vale? Y por lo tanto, tu ventana de reconocimiento sería más pequeña. Yo aquí voy a poner un número en el aire que va a ser el 23. 23 me parece un
número de frames razonable, ¿vale? Básicamente, sumando la ventana de reacción, que serían unos 15 frames, y unos 8 frames de la de reconocimiento, diría que 23 es el número que simboliza una barrera entre lo que se puede ver y lo que no se puede ver. En Razor, ¿eso significa que por encima de 23 me ves los moves siempre y por debajo no me lo ves nunca? No, eso no funciona así, no es así de binario, es más bien un espectro, ¿vale? Imaginaos un espectro de dificultad. Como está aquí en pantalla, el rojo serían movimientos difíciles o imposibles de reaccionar, ¿vale? El naranja, que es donde se sitúa más o menos el 23, son movimientos difíciles pero viables, ¿vale? Y de ahí para arriba son progresivamente más sencillos en teoría, ¿vale? Esto tampoco es así exactamente, porque, bueno, ahora tengo que lanzar unos cuantos matices en esto que estoy diciendo. Y es que, por ejemplo, la animación de dos movimientos puede ser muy parecida. Y eso hace que cueste mucho más reaccionar a cualquiera de los dos. Por ejemplo, el down back 2 de Gigas con el back 1. Si os fijáis, frame por frame, hasta más o menos el final de la animación no se puede distinguir muy bien cuál es el movimiento que Gigas te ha lanzado. Esto obviamente es un problema, ¿vale? Y en mi opinión hace que este movimiento, al menos para mí, sea un mix-up real. Si yo intento hacerle low parries a los down back 2, probablemente me hubiese comido un back 1. Hay otro tipo de maneras de reaccionar a movimientos. Por ejemplo, en este movimiento de Heihachi, mucha gente dice que la cue auditiva, la pista auditiva de lo que está gritando Heihachi en ese momento, pues te ayuda a reaccionar. Y bueno, es viable. También sé de gente que lo hace por la animación, pero tiene sentido lo de la pista auditiva porque, bueno, según estos datos, depende del estímulo, tu capacidad de reacción es más baja todavía con el estímulo auditivo. Es decir, puedes reaccionar más rápidamente si el estímulo que percibes es auditivo en vez de visual. Por eso, por ejemplo, los atletas, los corredores reaccionan a un pistoletazo de salida, porque es más sencillo que hacerlo con respecto a un semáforo o algo así. Y bueno, también hay otras maneras de lidiar con movimientos con animaciones similares. Por ejemplo, en este QCF2 o QCF2-1 de Raven, lo puedes lidiar con un mix-up, ¿vale? Esta manera es la mejor, es decir, la confirm reaction es la mejor manera de reaccionar a movimientos. En principio sí, pero tiene sus riesgos, claro. Como es la manera más lenta, es muy probable que te comas algún que otro movimiento intentando reaccionar de esta manera. Pero eso es prácticamente inevitable, es parte de Tekken. Por último hablaré de la ventana de decisión, ¿vale? Esto es un añadido a ciertos movimientos que te exigen una manera de actuar distinta a la de por defecto, o que te permiten varias posibilidades. Al tiempo de reacción y a la ventana de reconocimiento le tienes que añadir una tercera. Sería la ventana de decisión, en la que tú decides exactamente qué hacer en esa situación. Esto es lo que permite que movimientos como el imbloqueable de Kazuya funcione tan bien a pesar de ser tan lento. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado y os haya aclarado un par de cosillas. Si tenéis alguna idea distinta a la mía, creéis que estoy equivocado, me encantaría oír vuestra opinión y lo que pensáis al respecto. Os voy a dejar por ahí abajo el test de reacción por si alguien tiene curiosidad para saber exactamente cuál es su velocidad de reacción. Si habéis visto y prestado atención al vídeo, entenderéis que no es lo más importante, ¿vale? Lo más importante, en mi opinión, es la ventana de reconocimiento. Es decir, la velocidad con la que reconocéis el movimiento, ¿vale? Si reconoces el Snake Edge de Brian en el frame 12, significa que todavía tienes unos 17 frames para agacharte, ¿vale? Si le reconoces en el frame 0, significa que tienes la totalidad, los veintitantos frames para agacharte.
Si lo reconoces en el frame 25, estás jodido porque no te va a dar tiempo a agacharte, ¿vale? Es demasiado tarde y para cuando tu cerebro le mande esa orden al pulgar, ya te va a haber entrado el movimiento. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.